Hola, se acerca junio y con junio viene la Semana Internacional de los Archivos. Este año, del 8 al 12 de junio, se llevará a cabo y el eje temático son los archivos y la justicia. Y nada mejor que aprovechar que estamos en la sede judicial del Archivo General de la Nación para hablar con la magíster Valeria Rubino, que nos visita habitualmente porque suele hacer investigaciones en los fondos documentales de crimen. Ella es licenciada en Trabajo Social y tiene una maestría en Historia Política. ¿Qué tal, Valeria? ¿Qué tal? Bueno, entonces lo que nos importa saber en primera instancia es qué es lo que te llevó a interesarte en los fondos documentales de crimen y específicamente en lo relacionado al siglo XIX, ¿no? Que es Bueno, los archivos del crimen son una fuente maravillosa. Lo sabe eso, pero digo, bueno, el Paz, la Luna Caimari, son mujeres que desarrollaron trabajos impresionantes. Y bueno, desde ahí uno sabía que el archivo criminal permite de alguna manera trabajar sobre la vida de las personas que no son de la vida. No hay ningún otro lugar, así como le pasa a la antropología, que siempre que se discute de patrimonio, ¿no? Se habla de los edificios, los arqueólogos, las arqueólogas dicen, bueno, en realidad lo que puede quedar de la vida de mucha gente, en todo caso está bajo tierra, es una cucharita, es un utensilio, es otro tipo de cosas. Lo mismo pasa con los archivos, con los expedientes, con los documentos. Una cosa es lo que se conserva en otro tipo de archivos, que son, bueno, las bibliotecas o los documentos oficiales. Documentos oficiales me refiero a el gobierno, o hemerotecas, las biografías, lo que escribía la gente de la élite, y otra muy distinta es lo que se encuentra acá. Y nada, yo en realidad es una mezcla entre mi profesión y la historia. Me interesa la historia política, pero me interesa sobre todo por qué razones y cómo las personas resisten a los contextos de opresión, de injusticia, de desigualdad. Y tocando ese tema, sabemos que tu tesis para la maestría fue la Ramona, que todos la terminamos un poco sufriendo, un poco queriendo, bastante queriendo, diría yo. ¿Qué es lo que te quedó de ese trabajo, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que yo me concentré en cómo resistieron, en realidad me concentré en el uso político que a lo largo de toda la historia el cuerpo de las mujeres tiene un uso político bastante importante, y yo quería saber qué pasaba en el Uruguay anterior al crimen, ¿no? Antes de llegar a todo este relato del crimen. Soy una lectora apasionada de Barran, por ejemplo, pero desde mi profesión, desde mi trabajo social, no me cerraba ese mundo que nos pintaba Barran previo al higienismo. O sea, Barran se concentró justamente en el final del siglo XIX, principio del XX, que es cómo llega el higienismo, cómo se impone sobre los cuerpos. Y pinta en la cultura bárbara un mundo que a mí me parecía raro, de las mujeres, una libertad sexual maravillosa. O sea, en general, que la gente fuera tan libre porque el Estado era más débil, más reciente, o la Iglesia no tenía tanto poder, igual no me cerraba, y mucho menos para las mujeres. Generalmente la opresión no empieza en el Estado, en la Iglesia, tiene un componente familiar, comunitario, cultural muy fuerte. Y bueno, por eso me interesé por ese periodo. Y Ramona fue un tesoro, porque el expediente, Ramona es una mujer que apresada en 1853 por haberse defendido de un intento de abuso sexual, y mata. Y en realidad es muy icónico porque el proceso, primero, es una de las prisiones más largas, realmente mujeres que se registran en el periodo. Yo estuve finalmente 7 años presa, fue condenada a muerte en 2 ocasiones, y el expediente muestra muchísimas cosas que son, claro, a lo largo de 7 años van apareciendo, directa o indirectamente uno va viendo los sucesos políticos, cómo eso afectaba a la justicia. Y Ramona, de alguna manera, bueno, ya el relato, ¿no? Por más que obviamente lo que encontramos en estos expedientes no es mujeres que escribían o una desgrabación, como podríamos tener ahora, sino que está muy mediado, aún no sigue pasando un poco, pero en aquel momento mucho más por el escribano que registraba, ¿no? Que podía sesgar o no la información también. Totalmente. Pero de todas maneras, eso no evita que se pinten
que hayan pinceladas de la vida cotidiana, de cómo vivía la gente. Ya en la época ya alquilaba un cuarto, no para ella, porque es imposible que un salario diera para ella, y muchísimo menos porque una mujer lavaba ropa y hacía otras cosas en la vida, pero fundamentalmente eso. Entonces alquilaba el cuarto con un varón que en ese momento era su pareja, porque se cambiaba muchísimo en breve tiempo. O sea, básicamente la vida de las mujeres trabajadoras era, sobre todo en la ciudad, de una inestabilidad muy grande, pero además porque los varones solían viajar todo el tiempo, entonces era muy dinámico eso. Pero ella en ese momento alquilaba el cuarto, ¿no? Con el varón que era su pareja en ese momento y con otra pareja, o sea, 4 personas que de alguna manera podían solventar eso. Y bueno, ya eso nos dice un montón de cosas, el vínculo cotidiano, el vínculo de los varones con las mujeres, qué pasaba con ese cuerpo, el abuso sexual. Y Ramona me sirve de hilo conductor, es el caso con el que trabajo, para ir conectando con otras historias. Y esa era la pregunta que yo iba ahora, a lo que iba enfocada. ¿Qué concepto de qué te quedaste? ¿Qué es lo que estás buscando ahora? Bueno, lo que pasa es que yo en la maestría trabajé mucho sobre opresión y resistencia sobre los cuerpos de las mujeres, y me concentré en las historias de muchas de esas mujeres y en cómo el Estado de alguna manera reaccionaba cuando ellas resistían las opresiones de múltiples. Ahora para el doctorado, o sea, mi interés es indagar con mucho más potencia en cómo reaccionaba el entorno. O sea, esas mujeres vivían en una comunidad, en un entorno de sociabilidad, que no necesariamente siempre era mala. O sea, no se puede caricaturizar así. Muchas veces las mujeres logran evitar la muerte, por ejemplo, a manos de sus exparejas o parejas, refugiándose en el vecindario, con otras vecinas. Hay mucha participación colectiva de mujeres en amparar y defender, pero también de algunos varones, no solo para las mujeres trabajadoras, en el caso de las mujeres letradas, también se registra varones que compartían el espacio letrado. La gran mayoría de la sociedad miraba con malos ojos a las mujeres que escribían, que se atrevían a publicar, pero hay algunos varones que de alguna manera comparten ese espacio con ellas de mucho agrado y discuten y debaten cosas con ellas, debaten sobre la educación de las mujeres. Entonces ahora me quiero concentrar un poco en eso, en qué pasaba con el entorno, y nuevamente para mirar a las mujeres trabajadoras y sus espacios de sociabilidad, los conventillos, por ejemplo, que es uno de los espacios de sociabilidad donde me pienso concentrar. Y ahora sí ya lo sé, no porque lo diga al despacho, a Caimán, sino porque a lo largo de la maestría se volvió evidente que es el archivo judicial uno de los pocos. Puede haber alguna otra cosa, una mira otra cosa, la economía mundial, pero acá es donde una puede de alguna manera reconstruir o indagar en esas formas de comunitarias. No hay otro archivo. La importancia que tiene eso para me está cerrando lo último que te iba a decir justamente en esta entrevista, y es eso. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Es importante tanto la conservación, ya sea edilicia, ya sea de la pieza documental, y cómo enfocamos desde el punto de vista patrimonial? Porque esto tiene valor patrimonial, esta documentación. Sí, lo que pasa es que yo creo que depende, si uno cree que el patrimonio son las cosas, es la vida de la gente célebre, importante, no solo poderosa, entonces esto no tiene ningún valor. Ahora, si uno le da, aunque sea un poquito así, de valor a la vida de la mayoría de la gente trabajadora, de las clases populares, como quiera llamarse, de la categoría, entonces, si uno le da aunque sea un poquito así de valor, esto es insustituible. Y además hay que recordar que la comisión edilicia, no tanto para venir a mirar, que eso creo que lo podemos hacer nada, pero para conservar el material es imprescindible. El papel es muy noble, es maravilloso, pero necesita cierto cuidado. Y bueno, si no lo tiene, y se ve el paso del tiempo muchas veces, sí, y es muy doloroso, ¿no? Porque uno está mirando cosas que no sabe si no es la última persona que va a ver. Claro. Bueno, sí, ya en algunos casos hay expedientes que tienen desgastes muy importantes. Y bueno, sí, la verdad es que yo creo que es eso. Uno tiene que decidir qué le parece importante, porque la historia es importante para el presente, ¿no? Por ejemplo, miro las formas de resistencia porque creo que es importante ver, primero, que se concatenan, o sea,
nada se repite en la historia, pero sí hay cosas que de alguna manera condicionan lo que vivimos. Sí, además somos como cíclicos, a veces parece que no aprendemos de determinadas situaciones y las reiteramos. Sí, nunca igual, no es exacto, pero se da. Pero sí, hay muchos componentes. Y si no miramos nuestro pasado, no entendemos a cada sociedad y dentro de cada sociedad, cada localidad tiene formas particulares de hacer las cosas. Y eso condiciona cómo las podemos hacer hoy. Eso va condicionando, eso da ciertas respuestas, eso también nos permite repensar decisiones que estamos tomando como sociedad y las consecuencias que tuvieron para que cuando tomemos las siguientes, y bueno, si eso te importa, este archivo no puede morir. No, eso no va a pasar de ninguna manera. Pero también lo que importa con referencia a la justicia es que si bien, por ejemplo, hay juzgados de familia que se refieren al tema de los vínculos, hay juzgados civiles que a veces hablan de los patrimonios de las personas, habla desde otro lugar. Los juzgados de crimen puntualmente, que son fondos cerrados, que no existen más, hablan de las personas y de las personas que no eran ni públicamente conocidas. Sí, y a veces las juntan, eso también es maravilloso para decirle eso. Y muchas veces las juntan, porque no tenemos que olvidarnos que quienes llevaban adelante la justicia, jueces, escribanas, etcétera, eran personas de las élites que en un momento se cruzan. Eso también nos permite saber, ¿no? Porque después se escribe una ley de decreto, pero eso nos permite saber, darnos cuenta de que conectaban con ciertas. A veces se escribían las leyes y uno dice, ay, pero estas personas estaban muy lejos de la realidad. No, a veces se hacían a pesar de que se estaba muy cerca, que se conocía lo que pasaba y se toman opciones. Todo eso es importante y eso está acá, no está en otro lado. Yo junto a Joaquín Requena con Ramona, claro, junto a la historia, lo junto a la vida. Pero no es casual que Ramona se salve de la muerte justo cuando pasa lo de Quintero, cuando el presidente Gabriel Pereira se había ganado, bueno, un debate muy fuerte se había dado en torno a los fusilamientos. ¿Qué tan costoso podía ser ejecutar a una mujer en una plaza que además, de alguna manera, había muerto un hombre en circunstancias que evidentemente, por lo menos, daban lugar a la duda, y que además hacía 7 años que había pasado eso, que ella, bueno, se había vinculado en la cárcel, porque eso nos va gustando, se vincula en la cárcel con quienes la apresan, con quienes están trabajando ahí. La vida misma. Y eso se va, ya después la trasladan, la sacan del cabildo, todavía se puede ir a ver el lugar donde estuvo. Hay cosas muy interesantes que las silvana este archivo judicial. Después se pueden complementar, pero acá es donde, como eso siempre, la justicia criminal relata situaciones. En el relato de las situaciones no puede haber justicia criminal. Entonces, en ese relato nos encontramos muchas cosas. Yo, por ejemplo, encuentro pulperías, encuentro casas de trato, como se llamaban, encuentro bodegones, fondas de 1830, 31, 32, cosas que no necesariamente están registradas y que de alguna manera me componen. De hecho, y capaz que lo más notorio que encontré ahora, en un expediente de 1833, viene una persona que testifica y cuenta de un suceso y refiere, dice, yo estaba en el conventillo no me acuerdo ahora, no. Eso quiere decir que siempre ubicamos el nacimiento de los conventillos de 1852. Eso puede tener que ver con las condiciones oficiales. Pero las personas en Montevideo en 1833 ya utilizaban y comprendían cómo referirse a una persona, pero nadie le pide que aclare nada. Entonces, estos archivos tienen para el momento. Muchas gracias. Por favor.